Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra de arte. En el vídeo de esta semana les voy a estar hablando de estética del simulacro. Estética del simulacro. Ese es uno de los procedimientos del arte contemporáneo, del arte posmoderno. Y recuerden que en mi libro Estética Violada, teoría de la recepción de las prácticas artísticas posmodernas, yo desarrollo, elaboro una teoría de la recepción del arte contemporáneo, de las prácticas artísticas posmodernas, que es el arte que se comienza a hacer a partir de la década de 1960. Y el día de hoy les voy a estar comentando una serie del artista cubano Jorge Rodríguez Díez, más conocido nacional e internacionalmente como R10. Esta otra obra es de mis preferidas. Esa obra es de mis preferidas. Porque el humor, la ironía, el sarcasmo de esa obra es tremendo, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos a un rebelde de la sierra, fácilmente identificable por el ajuar militar, por el traje, la boinita. Se da un parecido con Camilo, ¿cierto? Se da un parecido con Camilo. Y miren qué genialidad la composición. Miren cómo tenemos líneas verticales. Claro, aquí en el fondo los edificios, los super edificios, rascacielos. Aquí tenemos una torre que está comenzando a ser construida o algo así. Entonces tenemos líneas verticales. El fusil o la AKM, no sé qué tipo de fusil será, si será una AKM. El fusil erguido también se convierte en una proyección vertical. Y en semiótica, ese tipo de imagen vertical se lee como proyección fálica, es decir, el plano vertical se lee como proyección fálica. Entonces, todas esas secuencias verticales se leen como proyección fálica, que sería un símbolo de hombría, de poder, en este caso poder militar, poder revolucionario, el poder de las armas, el poder de la revolución. Y todo eso tiene que ver con la cultura del patriarcado, con el machismo. Toda esa simbología viene de esa tradición del patriarcado y del machismo, del poder vertical y del poder autoritario, del poder falocéntrico. Pero reparen en la imagen del rebelde de la sierra. Reparen en su postura. Entonces, cuando ustedes observan al rebelde de la sierra, él no es muy varonil, que digamos. La postura de él es un poco amanerada. La manera en que él está parado, la posición de la cadera, la posición de la mano en la cintura, la manera en que él sostiene el fusil. Todo eso es un juego visual extremadamente sofisticado que construye R10 para dar la sensación de que ese rebelde, él no es tan macho como estableció el discurso ideológico. Él no es tan macho, él no es tan hombre, él no es tan varonil, él no es tan fiero como se estableció en el relato ideológico de la revolución. Entonces aquí tenemos una oposición visual muy interesante que genera un chiste estético muy refinado, muy sutil, entre la proyección fálica que crean los edificios, que también son símbolos del desarrollo, del poder económico, del futuro prometido, donde el fusil también cumple esa función fálica, con el amaneramiento de la postura del rebelde, del militar. Entonces eso crea un cortocircuito, ¿verdad? Crea un cortocircuito, un chiste, una ironía. Entonces esa contraposición entre la dimensión vertical, la proyección fálica, el poder falocéntrico, vertical, autoritario, y la posición más amanerada, más blanda del rebelde, produce ese cortocircuito que nosotros lo leemos como un chiste estético muy sutil, muy refinado, de buen gusto, que subvierte ese discurso retórico de la revolución, del poder revolucionario, de la fuerza del poder revolucionario, también de la prepotencia del poder revolucionario, del autoritarismo del poder revolucionario, del voluntarismo del poder revolucionario, y ese futuro prometido, que siempre es lo que tenemos en el fondo de las imágenes, ese futuro prometido en grande medida
iría a ser conseguido con esa política fuerte, voluntarista, de imponerse a los obstáculos, convertir los reveses en victoria. Y ya sabemos que nada de eso se logró. Y esa postura amanerada del rebelde es un elemento subversivo, muy sutil, pero es un elemento subversivo de ese discurso vertical, falocéntrico, autoritario y prepotente del discurso ideológico generado por el relato revolucionario cubano. Y por último, mis amigos, la última obra que les quiero comentar es la que están viendo en pantalla, que sería la versión contraria a la del miliciano amanerado. Aquí, en vez de un rebelde de la sierra, tenemos a una miliciana. Entonces, se mantiene la misma perspectiva, la misma contra. Aquí es muy interesante lo que el Rey Díez consigue desde el punto de vista retórico en el sentido de cómo él trabaja las imágenes, los colores y la composición. Vamos a ver si ustedes me consiguen acompañarme en la interpretación. Aquí tenemos en el fondo dos grandes edificios. Repito, la misma idea. Estamos en un contexto de desarrollo. Cuba ya no es un país subdesarrollado. Cuba consiguió el futuro prometido por la revolución. Sabemos que eso no pasó. Ahí es donde está el juego conceptual. Ahí es donde está el simulacro representacional. Sabemos que eso no aconteció. Pero tenemos esos dos edificios, ¿verdad?, que también generan esa dimensión vertical, falocéntrica, prepotente, autoritaria, y solo por la escala de los edificios que aplasta o intenta aplastar la figura humana, tenemos también esa atmósfera de opresión, de prepotencia, de poder autoritario. Son significados muy sutiles, pero todo eso me da a mí esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera visual y conceptual. Entonces tenemos la proyección vertical que en los dos edificios, en ese plano de contrapicado totalmente vertical, y también tenemos la proyección vertical del fusil, de la AKM. Yo creo que este sí es una AKM, que está firmemente sujetado por la mano de la miliciana, firmemente. Pero observen la postura de la miliciana. La postura de la miliciana es una postura fuerte, es una postura desafiadora. No una postura femenina, blanda, como la del rebelde, la obra anterior. No, al contrario, la postura de ella es una postura erguida, una postura desafiadora, fuerte, viril. Pero al mismo tiempo, observen aquí la belleza de la miliciana. Es una miliciana con unos senos prominentes. Ella es voluminosa. Es una miliciana hermosa, sexy. Y también observen el rostro. Entonces, la miliciana da esas dos dimensiones bien ambivalentes, bien ambiguas. Y ella también mira ella no nos mira. Ninguno de los personajes nos miran. Ella también mira a un lugar indeterminado que sale del plano. Y un detalle muy sutil, que quizás puede ser un desvarío interpretativo mío, pero a mí me resulta interesante y quiero compartirlo con ustedes. Observen aquí la figura que se forma entre los dos edificios. Entre los dos edificios se crea como una especie de grieta, ¿verdad? Y esa grieta sí podría ser leída como una proyección no fálica, sino de el órgano sexual femenino. Entonces aquí tenemos proyección fálica, pero entre los dos edificios se da una grieta, entre los dos edificios se crea una grieta, una hendidura que puede ser leído, sí, como metáfora del sexo femenino. Entonces miren cuántas sutilezas estéticas y conceptuales tenemos en una obra como esa. ¿Cuál puede ser la hipótesis final? Bueno, es muy difícil cerrar la interpretación. Ante una obra tan genial como esa, es muy difícil cerrar la interpretación. Proponer una hipótesis definitiva. Bueno, la interpretación es esta, la obra significa esto. Hacer eso es muy difícil con el arte. Y no es conveniente.
es mejor dejar la interpretación en abierto, que cada cual se haga su propia, idea de lo que la obra puede significar. Para mí, esta es una de las obras más complejas, porque tiene muchos sentidos contrapuestos. Recapitulando, sin ánimo de cerrar la interpretación, es una imagen de alguna manera erotizada por la cuestión de los senos, de la belleza del rostro de la miliciana. Entonces, eso da un cóctel de significados que es muy difícil de cerrar. Y claro, al final es una representación estética y visual que rompe totalmente con el canon de la visualidad o de la gráfica revolucionaria, de la gráfica política de la revolución, llena de imágenes de milicianas, milicianos, rebeldes, guajiros, campesinos, obreros. Esto simula ser una gráfica de la revolución, pero al mismo tiempo subvierte totalmente la dimensión ideológica del imaginario estético de la revolución. Lo subvierte totalmente. Son imágenes totalmente subversivas, solo que es una subversión que se hace a base de recursos propiamente artísticos, a base de metáforas puramente visuales que son extremadamente sutiles y difíciles de interpretar. Muy difícil de interpretar. Entonces, mis amigos, espero que les haya gustado esta serie de obras de R10 Guardianes, una serie de 2013-2014 que conserva hoy su total actualidad, porque hoy precisamente estamos viviendo el final de la historia. Cuba llegó a una crisis, al fondo de la crisis. Cuba llegó a la parte más difícil de la crisis. El país está destruido. Hoy a nadie en su sano juicio le quedan dudas de que el futuro prometido por la revolución nunca llegó a concretarse, que lo que tenemos hoy es una ruina de país. El país está en la ruina más lamentable, y esta serie de obras de R10 Guardianes es un ejemplo de cómo el arte tiene la capacidad de reflexión y de llegar a un nivel de sutileza en el análisis de los fenómenos que difícilmente otro discurso consigue tener. Entonces, mis amigos, como siempre les digo, si les gustó el vídeo, me regalan un like, compártanlo en sus redes sociales, se lo pasan a un amigo, a un conocido, a cualquiera que ustedes crean que les pueda interesar, y nosotros nos encontramos en un próximo vídeo. Chao.